Para hablar más de este momento oscuro que vive la democracia de Ecuador y de toda Latinoamérica, hoy nos acompaña el analista político Rodrigo Jordán para brindarnos una perspectiva sobre el trágico suceso que ha conmocionado a ese país y a toda América Latina, porque nos viene inmediatamente a la mente las imágenes de lo que sucedió en México en 1994 con Luis Donaldo Colosio. Muchísimas gracias al analista Rodrigo Jordán por acompañarnos. Gracias. Rodrigo, ¿cuál es la situación que se vive a 24 horas de este asesinato en ese país? Así es, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo estoy en Quito y acá el ambiente que se vive en el país es un ambiente de zozobra, de temor, sobre todo porque luego del asesinato del candidato Fernando Villavicencio, ya vemos que las mafias que operan en el Ecuador han entrado en un nuevo nivel. Han entrado en un nivel ya de magnicidio, el cual genera mucho terror social, mucha incertidumbre política y obviamente esta acción impacta en el tablero electoral de las elecciones que tenemos el próximo 20 de agosto, es decir, de este domingo en 8, y realmente aquí la situación es de incertidumbre. La clase política está muy aterrada de lo que está pasando porque esto no se había vivido en el Ecuador e incluso todos los candidatos están pensando ya en no ejecutar actos masivos de campaña, hacer cierres de campaña virtuales porque la situación es muy grave. Incluso los 13.4 millones de electores que están convocados para los comicios el domingo 20 de agosto, también sienten temor de poder acudir a las juntas de voto, dado que el ambiente de violencia es bastante, yo diría, no solo grave, sino también ya intolerable. Claro, ahora estamos viendo que en diversas redes sociales han surgido muchos videos también de estas mafias diciendo que ellos no se van a atribuir este crimen. Así es. Aquí hay un tema clave y yo diría que hay que entender que el candidato Fernando Villavicencio ya había tenido algunas amenazas e incluso hizo denuncias de que su vida corría peligro. No obstante, el candidato siempre aseveró que no tenía temor a estas amenazas y que no iba a tomar estas medidas extremas de seguridad, como por ejemplo estar con chaleco antibala, tener protección mucho más grande, a pesar de que sí tenía resguardo policial. Y lo que ocurrió básicamente marca un giro en la historia política del Ecuador, porque luego de este suceso, la clase política se pregunta, ¿quién se va a atrever a servir a su país desde el punto de vista de la gestión pública si el fin de un político va a ser la muerte? Y esto ya ha ocurrido porque no es el único caso. Hace pocos días, el 24-25 de julio, también se asesinó de la misma manera al alcalde de una de las dos principales provincias costeras del Ecuador, que es la ciudad de Manta, que es la capital de Manabí. Entonces, esto ya se ha vuelto un poco común en Ecuador. Y no nos olvidemos que Ecuador hasta hace más o menos unos 6 años era considerado una isla de paz en medio de los conflictos armados de Perú y de Colombia, pero esto ha cambiado totalmente. Y aquí voy a dar unas cifras que pueden ilustrar qué es lo que está pasando en Ecuador. En el año 2016 existieron 959 muertes violentas en el Ecuador. Para el año 2022, esta cifra subió a 4.800, es decir, se quintuplicó y más. Claro. Y para este año vamos a ser el país más violento de América Latina y vamos a superar las 6.000 muertes violentas, lo cual está hablando de que este es un fenómeno sin control. Claro. Bueno, muchísimas gracias por esos datos. Muchísimas gracias al analista Rodrigo Jordán por sus comentarios esta tarde. Gracias. Un abrazo, gracias.